Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Hola, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. Bienvenidos una semana más a nuestro programa favorito, el momento de esa semana en el que dedicamos, pues, oye, hasta ahora estamos haciendo programas de prácticamente una horita, comenzamos con esa idea de 15-20 minutitos, pero de forma natural y espontánea, pues chicos, que nos estamos yendo a programas de una hora donde lo estamos pasando muy bien y donde estamos disfrutando muchísimo. ¿Quieres estar informado de todo lo que estamos grabando hasta el momento? Pues síguenos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? @TVO_televisión en Instagram o en mis redes personales HéctorLara_art. Deciros que hoy tenemos un programa de vértigo y es que nos va a hacer falta papel y boli para apuntar porque hoy la cosa se pone de matemáticas. Y diréis, ¿qué tiene que ver esto de las matemáticas con el arte? Pues mucho. Mucho, desde luego. Yo cuando estaba en la ESO no tuve la oportunidad de estudiar economía, a día de hoy me arrepiento y al mismo tiempo me alegro mucho de todos aquellos chicos que hoy tienen la suerte de poder cursar esta asignatura. Creo que básica e indispensable para la educación básica de todos nuestros jóvenes. Y es que en el mundo del arte, sí, todos sabemos que podemos empezar a cobrar nuestros primeros trabajillos en negro y ya han pasado unos cuantos invitados por este programa que de hecho nos han demostrado pues, que esos primeros inicios son prácticamente igual para todo el mundo. Pero llega un momento en el que la cosa se vuelve seria y entonces es cuando tenemos que pasar por caja de la administración pública. Y precisamente por eso estás hoy aquí, Andrés. Muy buenas. Buenas, ¿qué pasa, estás? Héctor? Pues muy bien. Oye, encantado. preséntate primero. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Andrés y actualmente pues soy profe de economía, soy profe de matemáticas y soy profe de filosofía. Pero bueno, hoy lo que nos ocupa un poco es hablar de esas matemáticas y esa economía en el mundo del arte. Así que bueno, sabes que soy un gran apasionado del arte, que me gusta, cuento en casa con pues diferentes obras de muchos autores y que bueno, pues vamos a ver si aclaramos un poco a la gente. Creo que una pista de lo que va la hora es tener aquí la pizarra y hoy nos ponemos en modo profe, tenemos la sí. pizarra. Hoy todo el mundo en casa, libretilla y boli, que y vamos a si anotar. somos un poco perezosos y no queremos sacar libreta y boli, como esto se emite en YouTube, exactamente, rebobinamos para atrás. Uy, me ha quedado muy viejo eso y de lo volvemos rebobinar, pero sí, echamos para atrás vintage, y lo tenemos. ya no existe ese adjetivo, ya es vintage, te ha quedado muy vintage lo de rebobinar. Oye, dinos tus redes sociales antes de comenzar. Bueno, pues yo tengo un perfil de economía que se llama Economía Andrés en Instagram, que ahí bueno, pues subo alguna curiosidad de economía, algunos datos y demás, y luego pues mi perfil personal, que ahí bueno, ya hay publicaciones de todo tipo, que es Ate de Dios, porque mi nombre es Andrés Torrús de Dios. Y me comentaste hace poco en una charla que estabas con el proyecto de abrir tu propia asesoría. Lo digo por si damos una idea a más de uno y a más de una que nos esté viendo en casa y diga,
jolín, vale, oye, me he tirado 40, 50 minutos viendo a estos dos locos hablando de economía, pero todavía necesito un poquito más. ¿Podríamos echarle una mano? Sí, totalmente. Además, este verano estuvimos hablando de ese proyecto y bueno, pues consistía en llevar algún tipo de asesoría online, evidentemente no para empresas del IBEX 35 ni grandes corporaciones, sino más bien pues a esos pequeños autónomos de los que quizás vamos a hablar hoy a lo largo del programa y esa gente pues que necesita un poquillo de eso, de asesoramiento, de gestión. Pues bueno, pues aquí estamos para echarle una mano en lo que podamos. Vale, pues si quieres vamos a comenzar. Cuando tú quieras. Creo que es el primer programa en el que me he preparado preguntas. Bueno, creo no, mira. Es el primer programa en el que me he preparado preguntas. O sea, bueno, eso está bien. He venido con los deberes hechos. Totalmente. Para no perdernos. Normalmente sabéis que no utilizamos ningún tipo de guión, es una charla completamente natural, improvisada, donde las preguntas surgen de la curiosidad plena y pura. Pero en esta ocasión queríamos dejar más que atados algunos de los temas que vamos a tratar y que no se nos quedara nada en el tintero. Así que vamos con la primera de ellas, que sería: soy un artista plástico, estoy empezando a vender mis obras y me doy cuenta de que llega el momento de dar un pasito más porque ya estoy quizás facturando demasiado en B o en negro, ¿vale? Entonces, ¿me hago autónomo, me creo una sociedad o sigo con el dinerete en el bolsillo? ¿Qué hago? Mira, yo eso lo veo muy bien porque al final son los inicios de todo. O sea, todos cuando empezamos a hacer algún trabajillo, aunque sea tirar la basura, te dice tu padre, si la tiras te doy 20 euros, ya está, eso se queda ahí, no está Hacienda de por medio ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que para muchos lo más normal cuando empiezan y hacen alguna obra y se lo quieren vender pues a un amigo, se lo quieren vender a alguien, pues normalmente se hace en B, ¿vale? Es decir, tú terminas tu obra, se la das a tu colega, ya él la enmarca o como él quiera, te paga y hasta luego. Pero muy bien, es lo que tú dices, eso sirve hasta cierto punto. Llega un punto en el que los ingresos ya, oye, estoy empezando a vender más obras, la estoy vendiendo cada vez a un mayor precio y ya pues eso de ir al banco cada 2 días a meter 300 euros deja de serme rentable, ¿no? Entonces tengo que dar el salto. Si tu pregunta es que yo te diga qué debes hacer, no puedo darte una respuesta cerrada. Aquí lo que vamos a hacer ahora es hablar de las distintas opciones que pueden ser interesantes, porque yo creo que eso depende un poco del momento en el que se encuentre el artista. ¿Vale? Un artista no va a tener el mismo flujo de ingresos cuando empieza que cuando a lo mejor ya es un artista consolidado. Por lo tanto, a lo mejor el régimen tienes que cambiarlo. Eso no hay problema, siempre estamos a tiempo, ¿no?, de cambiar de una a otra. Pero si queremos que la gente a lo mejor del programa saque una serie de pautas que le sirvan para decantarse por me hago autónomo o monto una sociedad, pues yo creo que tenemos que tratar 5 temas. ¿Vale? 5 temas que, bueno, aprovechando que tenemos una pizarra, pues podemos empezar ya a darle uso y pudiéramos dividirla en 2. Y que aquí estén los autónomos, ¿vale? Y que aquí estén la empresa sociedad. Y entonces que empecemos pues a tratar un poco esos temas. El primer tema yo creo que debe de ser, porque claro, uno cuando empieza quizás pues no dispone de mucho dinero. Y entonces, claro, vamos a ver cómo o qué me cuesta poner una y poner otra, ¿no? A eso pues le podemos llamar el desembolso inicial, ¿vale? Y en ambos casos vamos a hablar de ese desembolso inicial. Si te decantas por la opción de ser un autónomo, tengo que decirte que el desembolso inicial son 0 euros. Es decir, es simplemente darte de alta en el registro como autónomo, pero no lleva un coste asociado de un capital que tengas que poner, ¿vale? En el caso de empresa-sociedad, pues depende, ¿vale? Tenemos empresas como, por ejemplo, una sociedad anónima que necesita un capital de 60.000 euros. Tenemos el ejemplo de una sociedad limitada que necesita el capital de 3.000 euros. Pero existe una variable desde una reforma reciente que te permite poner una empresa social limitada de un tipo concreto en el que el desembolso inicial puede ser de entre 1 euro y 3.000 euros. Por lo tanto, no es una cantidad excesivamente amplia, aunque es verdad que puede ser un factor determinante si estás empezando, ¿no? Oye, 3.000 euros a lo mejor no los tiene todo el mundo. Pero un eurillo... Pero un eurillo yo creo que seguramente podemos rascar. Si no te lo deja tu padre, tu madre, tu abuela, alguien te lo presta, algún amigo o algo te lo presta, ¿no? Entonces creo que ese factor no es el factor determinante. Creo que no es el factor que va a decir, pues me hago autónomo o me hago sociedad. Otro de los factores son los costes de gestión. Es decir, lo que tienes que pagar precisamente por tener una gestoría, una asesoría, que me asesore, que me haga los impuestos, que tal. En este caso tengo que decir que en cuanto a los costes de gestión, pues
son muy parecidos en ambos, pero el autónomo tiene algo menos, ¿vale? Tiene algo menos porque el autónomo, ahora lo hablaremos un poquito más adelante, tiene que pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, su declaración de la renta y el IVA. Ya está, no tiene nada más que hacer. Mientras que la empresa o sociedad, la persona que la monta, tiene que pagar su renta como todo el mundo, pero además la empresa tendrá que pagar el IVA y el impuesto de sociedades. Ya hay algún impuesto más que pagar, por lo tanto es verdad que estos costes van a ser un poquito más bajos. Y en el caso de la sociedad, los costes van a ser un poquito más altos en cuanto a gestión de asesoría y demás. Claro, si miramos ahora mismo solo estos dos puntos, yo creo que casi todo el mundo se decantaría por autónomo, ¿vale? Me cuesta menos y los costes de gestión también son menos. Vamos a empezar un poco a decantar la balanza hacia el otro lado también. Y ahí encontramos el acceso a la financiación, ¿vale? Acceso a no tengo dinero y tengo que recurrir a una fuente financiera externa, como puede ser un banco. Es verdad que tiene un poquito más fácil el acceso a la financiación la sociedad. Esta tiene un poquito más fácil ese punto y esta lo tiene un poquito más complicado. ¿Qué ven los bancos para soltar dinero más fácilmente a una sociedad que a un autónomo? Lo básico es que normalmente la sociedad tiene más capital. Vale. A lo mejor has tenido que poner más dinero y en caso de poder quitarte, te voy a poder quitar más capital. Pero yo creo que la clave de que se preste más a una sociedad que a un autónomo es que puedes falsear menos las cuentas. Está todo más registrado. Exactamente. Entonces, claro, cuando tú a un banco, pues quiero pedir un crédito para montar mi estudio, para tal... Vale, vamos a ver las cuentas, pero esas cuentas, si eres autónomo, son algo más fácil de falsear. El banco no es tonto, el banco lo sabe. Y sabe que una empresa sociedad también, porque echa la ley, echa la trampa, pero es como menos común y quizá un poco más difícil, ¿vale? Por eso es verdad que el acceso al crédito y a la financiación se suele decantar un poquito más a favor de la sociedad más que del autónomo. Vale. Hasta ahí, bueno, yo casi auguro un empate, ¿no? En las dos primeras es mejor ser autónomo, la tercera un poco menos, en estas dos es un poco peor ser sociedad, pero la tercera viene mejor. Los dos elementos de los que quiero que hablemos ahora y que son los que creo que de verdad van a hacer que te decantes para uno o para otro, el primero, el tema impuestos. Este es un tema, yo creo que muy importante, viendo pues cómo estamos, ¿no? Ayer hubo una subida de IVA y, bueno, pues la fiscalidad es brutal en nuestro país y este factor sí que es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si estamos hablando de que eres autónomo, tú, a ver, para que lo entiendan también los espectadores, en el caso de un autónomo no existe, bueno, sí existe, pero para que la gente lo entienda, vamos a hablar fácil, ¿no? No existe el Héctor Lara persona y el Héctor Lara empresario o pintor o artista. No existe. Es la misma Son persona. lo mismo, ¿vale? Eso se suele llamar en economía que tiene personalidad física. Y cuando tu empresa, en este caso eres autónomo, tiene personalidad física, el impuesto por el que te riges es el IRPF. ¿Ese impuesto cuál es? Pues es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, el impuesto que paga cualquier persona que tiene una renta, ya sea del trabajo o del capital. Problema de este impuesto, o virtud, según como lo queramos ver, es que es un impuesto progresivo. ¿Qué significa eso? Que es un impuesto que conforme más ganas o tus niveles de ingresos son mayores, más pagas. ¿Vale? No es como, por ejemplo, como el IVA, del cual luego ya hablaremos, que ese es un impuesto regresivo. ¿Qué significa? Que perjudica al más pobre, porque tanto el que tiene más dinero como el que tiene menos pagamos el mismo IVA. Igual. Pagamos por igual. Yo me tomo una Coca-Cola, voy a pagar el mismo IVA que tú, independientemente de que yo gane o más o menos que tú. Aquí no. Este impuesto es progresivo. Eso significa que según lo que ganes, vas a pagar más o menos. Te pongo un ejemplo. Una persona que gane menos de 22.000 euros no tiene obligación de presentar su IRPF, ¿vale? No está obligado ni siquiera a declararlo. Pero si va ganando cada vez más dinero, esa escala va subiendo y ojo al dato, porque en el tramo estatal puede llegar al 47%, pero si le sumamos el tramo autonómico puede llegar hasta a un 54%, por ejemplo en Valencia. ¿Qué significa eso? Que si mis niveles de ingresos empiezan a ser elevados porque estoy vendiendo mi arte, estoy vendiendo mi obra, soy un artista reconocido y ya gozo de cierta fama y prestigio, puede darse el caso que de cada euro que gane, la administración se lleve más de la mitad, ¿vale? Ojo, cuidado.
Un poco abusivo, ¿no? Yo creo que un poco, ¿no? Hay veces que a la que robar tiene un nombre que es legal, que se llama impuesto, Sí, ¿vale? completamente. Porque si yo voy por la calle y te digo, dame la mitad de lo que tienes, diría, este tío me ha atracado. Sin embargo, si es Hacienda la que viene y te dice, dame la mitad de lo que tienes, eso no es un atraco, ¿no? O sea que... Y no nos echamos a la calle por este No, tipo no lo de echamos, cosas. al revés, ¿vale? Pero bueno, esto es un elemento muy importante por lo que te decía ahora, porque eso depende un poco del momento del artista. Estás empezando, tus ingresos son bajitos, esto es lo que más te conviene, porque si ganas menos de 22.000 es que no va a tener ni que casi declararlo, ¿vale? Pero si tu arte empieza ya a ser considerado y tienes mucho más nivel de ingresos, te viene mucho mejor hacerte como una empresa sociedad, porque las empresas sociedades pagan el impuesto de sociedades, ¿vale? Es un impuesto que se paga por los beneficios que tiene la empresa. Antiguamente se llamaba el impuesto sobre beneficios, ahora se llama el impuesto de sociedades. Y en España, con carácter general, es del 25%. Este es un 25%. Entonces, pues tú decides. Si ves que tu nivel de ingresos es bajito, oye, pues quizá me conviene hacerme autónomo y voy a pagar, pues poquito, a lo mejor un 10, un 12, un 15. Si ya veo que mi nivel de ingreso escala, ¿qué te digo yo?, a 1 millón de euros. Vamos a poner ese ejemplo, con números redondos, que la gente lo entienda en casa. Gano 1 millón de euros. Si soy autónomo, tengo que pagar el IRPF, el 47%. ¿Qué significa? Que 470.000 euros, Hacienda. 530.000 para mí, siendo autónomo. Soy una empresa sociedad y gano el mismo millón de euros. Hacienda, 250.000, yo, 750.000. Creo que la diferencia ya... Creo que está claro. Creo que la diferencia ya es notable, ¿no? Entonces, claro, pues esto puede ser un elemento diferenciador, pero depende del momento en el que esté el artista. Si el artista está en su inicio, quizás este modelo le va a venir mejor porque a lo mejor pagaría un 10, un 12, un 15, mientras que aquí pagaría un 25. Vale. Pero si ya pasamos de cierto nivel, es mucho mejor este que este. Y yo creo que el último elemento que nos puede hacer decantarnos para un sitio o para el otro es yo le llamo la responsabilidad frente a terceros. Vale. Oye, ¿qué pasa si involucro a terceras personas aquí? Bueno, pues si eres autónomo, tu responsabilidad frente a terceros es ilimitada. Vale, vamos a definir un poquito más esa responsabilidad a tercero. Vamos a hablar un poco de eso. Yo monto mi empresa, me va mal, acabo endeudado, ¿qué me pueden quitar a mí? Pues si soy autónomo, me lo pueden quitar todo. Porque mi responsabilidad es ilimitada. Mi casa, mi coche, todo. mi moto... Hay una pequeña excepción, ¿vale?, para un tipo de autónomo de responsabilidad limitada en la que tu casa puede quedar fuera siempre y cuando la deuda no sea de carácter público. Vale. Que no le deba a Hacienda, que le deba a otro, ¿vale? Salvo ese caso, tu responsabilidad es ilimitada y responde, literalmente nos dice la ley, con mi patrimonio presente y futuro. Ojo con lo de futuro. Porque puede ser que ahora no tengas nada y digas, bueno, no me pueden quitar nada, no tengo nada. Pero ¿y si en el futuro tienes una nómina o tienes algo? Te la van a embargar. Entonces respondes con tu patrimonio presente, pero también con el que llegues a tener en el futuro. ¿Por qué pasa esto? Porque, como hemos dicho, tienes personalidad física. Es decir, no existe el Héctor Lara persona del Héctor Lara artista. Soy el mismo. Y por lo tanto, vais para adelante con todo. Eso también es un punto que no sé yo hasta qué punto. Aquí, sin embargo, cuando eres sociedad, tu responsabilidad frente a terceros, es decir, si montas tu negocio, tu estudio, sale mal y te has endeudado, tu responsabilidad es limitada al capital que has aportado. Lo explicamos. ¿Qué significa eso? Que lo que me puedes quitar se limita a lo que es de mi empresa, porque está separado el Héctor Lara del Héctor Lara artista. Te puedes llevar todo lo del Héctor Lara artista, que es todo lo de mi empresa, todo lo de mi sociedad, pero no te puedes llevar lo de Héctor Lara persona, ¿vale? Porque somos diferentes, tengo personalidad jurídica, por una parte está mi persona y por otro mi sociedad, mi empresa. Entonces aquí te vas a llevar el capital que pusimos de primera, si compré una nave te la vas a llevar, mi estudio te lo vas a llevar, todos mis lienzos, mis materiales te los vas a llevar, pero mi casa no, mi coche no y los que son de mi propiedad ajeno a mi empresa no. Okay. Entonces yo creo que estos son los 5 factores determinantes que pueden hacer que una persona se decante para uno o para el otro. Si te tengo que dar un consejo de qué hago, sigo de autónomo, sigo en economía sumergida, me monto una sociedad, pues como te he dicho, depende del momento en el que esté el artista.
Si estás empezando, no tienes deuda, lo estás haciendo en tu casa, el estudio es tu dormitorio o una habitación que tienes en casa, no tienes excesivos gastos y tampoco tienes muchos ingresos, pues a lo mejor ser autónomo te viene bien. Si ya te estás metiendo en arena de otro costal y ya estamos empezando quiero un estudio grande y quiero vender obras a mucho más nivel, ¿no? Y trasladarla y exportarla y entonces necesito viaje, necesito transporte, necesito préstamos y demás, pues bueno, aquí sabes que está un poco resguardado porque solo te pueden quitar lo que sea de la empresa y no lo tuyo. Y yo creo que ya el espectador, pues viendo un poquito estos 5 elementos que quizás sean los más determinantes, pues se puede hacer una idea de, según en el momento en el que se encuentre, decir, pues voy a seguir vendiéndoselo a mi amigo así bajo cuerda, o creo que es el momento de darnos de alta de autónomo porque ya mis ingresos están subiendo, pero no hasta el punto de poder montar una sociedad, o mira, yo ya creo que tengo que dar el paso, creo que tengo que darme de baja de autónomo y empezar a ser una sociedad porque quizás se me está yendo un poco de las manos, ¿no?, mi éxito o mi negocio y hay que intentar, pues... Por lo tanto, esto que acabamos de explicar lo podemos mostrar como una guía general. Exactamente. ¿Vale? Pero luego, aparte, lo que aconsejaríamos sería ir a un especialista que analice nuestra situación personal y que nos aconseje de forma individual en este caso. Totalmente. Al final, lo que te he dicho, depende del momento del artista. Vale. Del momento en el que el artista se encuentre en cuanto a facturación y a nivel de negocio, que te decantes para un sitio o para el otro. Los trámites también son diferentes y entonces lo que tú dices, ya necesitas un asesoramiento mejor para poder hacerlo bien. Oye, vamos a hablar del estatuto del artista. Mira, a mí es una cosa que me gusta mucho, que descubrí hace poco, porque en realidad es que se empieza a mover en el 2018, pero no es hasta el 2023 cuando se aprueba, ¿no? Porque, venga, ya tenemos que centrarnos quizás en alguno de estos dos, ¿no? Vale. Y entonces uno dice, bueno, ya estoy harto un poco de vender a mi amigo en economía sumergida y demás, creo que voy a dar el paso autónomo. Pero cuando das ese paso te vas a encontrar la primera en la cara y es esa famosa cuota de autónomo. Puede ser, yo no entiendo mucho de economía, pero puede ser que sea de las más altas de toda Europa. Es de las más altas de toda Europa, aunque este año va a haber una rebaja y es de lo más injusto que hay en el mundo. Porque si yo veo lógico que tenga que pagar mi cuota de autónomo, que al final sirve como base de cotización para cuando me jubile, que también vamos a hablar un poquito de los artistas y su jubilación y demás, pero si no estoy vendiendo nada, ¿por qué tengo que seguir pagando mes a mes? Bueno, habrá alguien que no esté viendo y diga, bueno, es que eso no es así, porque te puedes dar de baja, totalmente. Sí, pero date de alta, date de baja, date de alta. Es que no lo veo operativo, es que creo que es mucho más fácil, si no he vendido ninguna obra, pues no tener que pagar esa cuota de autónomo, ¿no? Porque mi actividad está siendo cero. Acordaros del COVID, ¿no? Cierra todo, 2 o 3 meses parados, pero todo el mundo seguía pagando su cuota de autónomo, o sea, me parece brutal, ¿no? Pero quiero que antes de que hablemos de la cuota de autónomo en el Estatuto del Artista, hablemos con carácter general de la cuota de autónomo. Porque quizá mucha gente no sepa que durante los primeros años de autónomo tienes derecho a lo que se llama la tarifa plana. Esa tarifa plana consiste en que en el año 2023 eran 80 euros, en el 2024 son 86 euros y es una cuota de autónomo que si tienes el carácter mínimo puedes pagar 86 euros al mes. Evidentemente para eso tienes que tener unos requisitos y es que no hayas estado los 2 años anteriores a ese primer año dado de alta como autónomo. Que tampoco sea autónomo colaborador, que es el nombre bonito que tiene ese falso autónomo, ¿no? Vale. Ese autónomo que solo factura a una empresa y que al final si quiere cobrar pues tiene que hacerlo así porque si no, no lo contrataría, y que no tengan ninguna deuda con la Seguridad Social. Si cumple esos 3 requisitos y tu nivel de ingresos está por debajo de los 15.876 al año o 1.134 al mes, puedes prorrogar esa tarifa plana de autónomo 2 años y estás pagando todos los meses 86 euros de autónomo. Si no supero, con esa prórroga de 2 años. Con esa prórroga de los 2 primeros años, 86 euros todos los meses, para ello, para los que no estén viendo, menos de 15.876 euros al año, vale. Que por 14 pagas son 1.134 al mes, que es el SMI, Salario Mínimo Interprofesional. Que los 2 años previos no haya estado de autónomo, porque si no ya no llevaría los 2 primeros años, ya serían 4 y estaríamos fuera. Que no haya sido autónomo colaborador, falso autónomo de una empresa y que no tengas deudas con la Seguridad Social. Hasta ahí el Estatuto del Artista no me afecta.
Pero claro, problema, Andrés, ya se han acabado mis 2 años de tarifa plana. ¿Ahora qué ocurre? ¿Y ahora qué pasa? Ahí es donde sí que entra ese estatuto del artista y que, bueno, pues nos ayuda. Y como he dicho antes, nos ayuda según el momento en el que esté el artista. ¿Por qué te digo esto? Pues porque si te acoges a esa figura del estatuto del artista, pues se te puede ver reducida tu cuota de autónomo de lo que vengas pagando, que generalmente es en torno a 230 o 250, aunque para el año 2025 la cuota mínima serán 200, pero lo normal es 230, 250, más o menos, ¿no? Se puede ver reducida a 164,68. Es decir, que no llegue ni siquiera a 165 euros. Claro, ahora no estará viendo alguno, oye, a mí eso me interesa. No es una gran Y para bajada. eso estamos aquí, para contarlo. Claro, o sea, no es una bajada brutal, no es como la tarifa plana, ¿vale? Pero es un oye, dinerete que tengo para irme a tomarme unas cañillas. piquillo, oye, Sí, ya son está. entre 80 y 100 euros, Sí. ¿vale? Que es un dinerillo. Vale, requisitos para ello, aquí se crudece la cosa. Porque los requisitos para ello es que ganes menos de 250, que tus ingresos netos sean menos de 250 euros al mes, es decir, menos de 3.000 euros al año. Yo entiendo que en este momento habrá quien diga, ¡buah! A mí no me sirve. A mí ya no me sirve porque Ya no yo hemos venido abajo, o sea, se ya me muevo en otros niveles. Yo ya no estoy en esos niveles de ganar 250 euros al mes o 3.000 al año, que es vender, pues, vamos, según los precios, ¿no? Pero a lo mejor vender 3 obras o 4. Yo ya vendo 20. O sea, eso me cuelo. Bueno, pues si te cuelas, tu nivel de ingresos es elevado y tendrás que pagar pues lo que te corresponde. Pero si estás empezando y tienes un nivel de ingresos bajito y se acaba de terminar tu tarifa plana, oye, pues es una opción bastante atractiva. Además porque tiene también una peculiaridad. Y es que la cuota de autónomo te obligan a pagarla mes a mes. Pero si te acoges a esta cláusula del estatuto del artista, puedes pagarla de manera trimestral. Habrá gente que diga, pero ya ves tú, al final el dinero es el mismo. ¿Qué más me da pagarla todos los meses que cada 3 meses? Bueno, pues lo dudo por una sencilla razón. Si estás empezando y estás así de dinero, quizá te viene bien esa prórroga de 3 meses que te dé tiempo a lo mejor a vender alguna obra de arte, a recomponerte un poquito del estudio que acabas de montar y sacar ese dinero para pagar la cuota de autónomo. Mientras que si todos los meses, a lo mejor este mes no has vendido ninguna obra y tienes que seguir pagándola, a lo mejor te encuentras con dificultades para poder pagarla. Entonces, bueno, esas son un poco las peculiaridades en cuanto al tema cuota de autónomo. Pero luego hay otra, Héctor, que ¿vale? es sobre la retención del IRPF en tu factura. Porque, como sabrá la gente, y si no sabe, pues se lo decimos nosotros ya, cuando eres autónomo y tienes que hacer tu factura, en esa factura no solamente tiene que estar el IVA, que es obligatorio y tiene que estar, sino que además tienes que meter tu retención del IRPF. ¿Y qué ocurre? Pues que con carácter general, el autónomo, la retención que se viene utilizando, bueno, también depende del nivel de ingresos, pero con carácter general es un 15%. Y si te acoges a la figura del estatuto del artista, se reduce al 7%. Es decir, es que es menos de la mitad. ¿Sabes? Que es que no estamos hablando de un punto o dos, es que estamos hablando de un 15 a un 7. ¿Vale? Requisitos, pues los que venimos hablando siempre con el tema de ingresos, que tus ingresos estén por debajo de los 15.876 euros anuales y que el arte sea tu principal fuente de ingresos. Vale. Eso se valida con que al menos un 75% de tu ingreso venga de la venta de tu obra. ¿Vale? Si cumples esos dos, tu retención se puede bajar a la mitad. Bueno, a más de la mitad, del 15 al 7. Y oye, eso factura tras factura, un 7% menos, en este caso sería un 8% menos, oye, se nota. ¿Vale? Esa es la segunda peculiaridad o ventaja que tiene ese estatuto del artista. Del artista. Y la tercera, y por eso he dicho antes que íbamos a hablar también un poco de las personas que están jubiladas, pues tiene que ver precisamente con la jubilación. Por eso siempre digo que depende del momento en el que esté el artista. A lo mejor ya está en ese ocaso, o lo que pasa con mucha gente, que al final o no han dado el paso, o el arte es un mundo muy difícil y no se han visto capaces quizás de ganarse la vida con el arte, pero siempre lo han tenido ahí, siempre ha sido como esa afición, ¿no? Esa afición que siempre decimos, cuanto que me jubile, me voy a dedicar plenamente al arte. Y oye, pues que hay casos de gente que le llega el éxito a esas edades. Cuando ya se han jubilado de su actividad principal que llevaron durante toda su vida, desarrollan su creatividad, todo su arte y empiezan a vender obras y empiezan a venderlas bien. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo ya estoy jubilado, yo ya no estoy trabajando. ¿Esto cómo lo hago? Bueno, pues hasta este momento, hasta el estatuto del artista,
solamente si querías compaginar tu actividad como jubilado y además vender tus obras de arte, solo podías percibir el 50% de la pensión, ¿vale? 50% de mi pensión y el resto pues con mis obras de arte vendidas y declaradas perfectamente, ¿no? Sin embargo, con el estatuto del artista es compatible compaginar el 100% de tu pensión con la venta de tus obras de arte. ¿Tiene requisitos? Pues también, como todo, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? El mismo en cuanto a nivel de ingresos, que estén por debajo del SMI en 14 pagas, que son 15.876 euros, y que la pensión a la que tú tengas acceso sea no contributiva. Evidentemente, si tienes una pensión alta y una pensión contributiva, pues no vas a poder hacerlo, y si vendes esa obra, pues tendrás que tributar por ella como corresponda en función de tus ingresos. Pero, bueno, creo que el estatuto, pues oye, mejora un poco para los que están empezando con la bajada de su cuota de autónomo, para los que ya han empezado y por lo tanto no pueden acogerse a esa baja porque ya tienen un nivel de ingresos elevado, le viene muy bien lo de poder reducirse el 8% de su retención de IRPF y pasar del 15 al 7%. Y oye, para aquel que esté jubilado y que ahora diga, pues ahora me he aficionado a la pintura, quiero vender mi obra y quiero ver cómo puedo compaginarlo de manera legal con mi pensión, pues también puede ser una muy buena herramienta. Y ya te digo, se empezó a promulgar en el 2018, pero se aprobó en el 2023. Es algo bastante reciente y que quizás puede ser que mucha gente no conozca. Cada vez que te metes en YouTube y realizas búsquedas sobre el tema, yo las hice en su momento, de lo que se nos habla es del autónomo, pero en ningún momento se trata el tema, por ejemplo, que acabamos de tratar aquí ahora mismo, del estatuto del artista, y creo que es algo de valor que estamos aportando desde aquí, desde el programa, y que precisamente era por lo que yo quería que hoy viniera, para que nos fueras descubriendo cosas nuevas y aportar a enriquecer este mundo del arte. Al final es eso, es dar a conocer cosas que están, pero que quizás no llegan a todo el mundo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, el IVA en los artistas. El IVA, mira, si quieres podemos empezar hablando del IVA y de qué es, vale, de para qué sirve, de qué tipo de impuesto es. Empecemos desde el principio. Eso es, vamos a empezar desde el principio. Bueno, desde las siglas, ¿vale? Mucha gente llama impuestos a cosas que no lo son, ¿vale? Como son tasas o contribuciones especiales. Para que un impuesto sea un impuesto, siempre la primera sigla tiene que ser una I. Impuestos de sociedades. Impuestos sobre la renta de las personas físicas. Y ahora vamos a hablar del IVA. Impuesto del valor añadido. Por lo tanto, si no lleva una I, no es un impuesto. Vale. Será una tasa, será una contribución especial, pero no será un impuesto, ¿vale? A ver cómo lo podemos explicar y que quede claro. El IVA es un impuesto neutro. ¿Qué es que sea un impuesto neutro? Que no pretende costarle nada al empresario. Que simplemente es como un juego en el que yo a mis clientes le he cobrado todo este IVA y mis proveedores me han cobrado a mí todo este IVA. Simplemente hay que hacer una diferencia. Si yo he cobrado más IVA a mis clientes del que me han cobrado a mí mis proveedores, la diferencia tengo que pagarla en Hacienda. Mientras que si yo a mis clientes, porque he vendido poca obra, no vamos a meternos en economía sumergida, o sí, ahora después, vale. Si yo he vendido poca obra, por lo tanto he cobrado poco IVA, pero he comprado mucho material, mucho pintura, mucho pincel, mucho caballete, mucho lienzo, a mí sí que me han cobrado mucho IVA, esa diferencia me la devuelve Hacienda. Entonces quizás ahora va a entender la gente esto de, ¿te lo hago con IVA o te lo hago sin IVA? ¿Quieres que te ponga en la factura? Imagina, vamos a utilizar números redondos para que la gente lo vea. Mira, esto vale 200 euros, ¿vale? Con 200 euros, como el IVA es un 21, estaríamos hablando aproximadamente de que se te quedaría en 242, con el IVA. ¿Quieres que te ponga la factura nada más que de 100 euros? Así vas a pagar IVA de esos 100, que serían 21 euros. Y los otros 100 me los das por aquí detrás, ¿vale? Claro, el que compra lo ve claro y muy fácil. Dice, pues sí, ahora pago menos, claro, adelante. Me he ahorrado 20 euros. Pero a la larga... O sea, yo me ahorro 20 euros, que esa es mi realidad. Yo vengo a comprar este cuadro, me he ahorrado mis 20 euritos. Me vienen fenomenal. Oye, al que te lo vende también le viene fenómeno. Porque el que te lo vende, en vez de ponerte los 42 euros de IVA cobrado, te va a poner 21. Sin embargo, él sí que va a meter todo el IVA que le han cobrado a sus proveedores. La diferencia
se la da Hacienda. Claro, él te lo puede vender muy bien y decirte, oye, mira, que es que los 21 euros que tú no has pagado, porque te lo has ahorrado, me los va a pagar Hacienda. Pero Hacienda no somos todos. Al final esos 21 salen también de mi bolsillo, y del tuyo, y del tuyo, y del tuyo. ¿Vale? Entonces esa es un poco la triquiñuela, ¿no? De te lo hago con IVA o te lo hago sin IVA. Pero el IVA en realidad es un impuesto neutro, es un impuesto que no pretende perjudicar a nadie. Simplemente tú has cobrado tanto IVA y has pagado tanto. Si coinciden, no tienes que pagar nada a Hacienda, ni Hacienda te devuelve nada. Si tú has cobrado más IVA del que has pagado, tienes que pagar ahora Hacienda. Y si es al revés, si tú has cobrado menos IVA del que has pagado, tienes que pagar la diferencia. ¿Vale? No, perdón, te devuelve a ti la diferencia de Hacienda, ¿vale? Que me he equivocado. Entonces, bueno, pues eso es un poco así. Pero si hablamos un poco del IVA, a mí es un impuesto que me da un poco de coraje. Porque, como te he dicho antes cuando hemos empezado, no es un impuesto proporcional, como el impuesto de sociedades, ni progresivo, como el IRPF. El IVA es un impuesto regresivo. Siempre perjudica al más pobre. Siempre. Porque puede venir Amancio Ortega, la persona más rica de España, y tomarse una Coca-Cola y va a pagar el mismo IVA que yo, que no tengo ni por asomo el mismo nivel de ingresos que Amancio, ¿vale? O puedo comprarme un coche y que se lo compre el mismo coche una familia que tenga mucho más dinero que yo y vamos a pagar el mismo IVA. Por lo tanto, al final el IVA es un impuesto que perjudica siempre al más pobre. Y por eso precisamente me da coraje, Héctor, porque... Y perdóname que te interrumpa. Si tuvieras esa varita mágica o estuvieras en el ministerio correspondiente para tomar las medidas oportunas para acabar con esta injusticia, si podemos llamarlo así, ¿tú qué solución a nivel personal le darías? Saliéndonos un poco del guión de lo que teníamos preparado de las preguntas preestablecidas. Al final yo grabaría por el tipo de producto, que es lo que se hace. Pero quiero que veas, la varita no la tengo, ahora te diré cómo podría hacerlo si la tuviera. Pero lo que sí te quiero que veas es lo tremendamente injusto que es y cómo la han utilizado los que han tenido la varita antes. Cuando yo era adolescente, el IVA, con carácter general, yo no sé si tú te acordarás, porque claro, yo de Felipe González no me acuerdo, yo ya me empiezo a acordar como de Aznar para adelante, ¿vale? Yo recuerdo... Es etapa Zapatero. Tú eres más joven que yo. Y Zapatero me pilla lejos. O sea, pues fíjate, yo soy de la etapa... Bueno, nací con Felipe González, pero era muy pequeño. Entonces no tengo mucho conocimiento. Pero de Aznar ya sí me acuerdo, ¿no? Entonces, en esa edad de juventud mía en la que estaba Aznar, pues el IVA era un 16. 16. Vale. Termina Aznar y viene Zapatero. Zapatero se le ocurre subirlo al 18. Así, de primera. Termina Zapatero, viene el señor Rajoy y se le ocurre subirlo al 21. Joder, otra vez. O sea, perdón por la expresión, pero es que sí, da igual el color, todo en cuanto que llega, en campaña electoral vamos a proteger al más pobre, al más débil, tal, y en cuanto que llega luego, todos nos lo suben. Y ahora, pues que precisamente es una noticia de ayer, ¿vale? Ahora llega Pedro Sánchez, había eliminado el IVA de algunos alimentos básicos. Bueno, lo vi ayer justo. Sí, es que hay una noticia de ayer. Pues ya las verduras y demás pasan del 0 al 2, el pan, la harina, los huevos pasan del 0 al 2, el aceite de oliva pasa del 5 a 7,5. Es decir, ¿qué le pasa a nuestros políticos con el IVA? Que es que todo se les llena la boca, independientemente del color del que sean, de vamos a proteger al más débil, pero la realidad es que todos los que salen, luego lo primero que nos suben es ese IVA. Entonces, ¿cómo, si tuviera la varita mágica, pues podría un poco regular esto? Al final se trata de gravar pues las cosas en función de si son necesarias o no. Pero eso ya existe, Héctor, porque con carácter general todo paga un 21%. Pero luego hay otros 4 tipos más. Está el IVA reducido, que es del 10%, es el que paga hostelería, restauración. Cuando tú vas a un restaurante, si pides el ticket, ves que solo hay un 10% de IVA, no un 21%. Luego existe un IVA súper reducido, que es del 4%. ¿Vale? Ese del 4 es el que era para los alimentos básicos, pan, leche, huevo, harina. Pero eso ¿cómo va a ser? Si acabas de decir que se lo han subido al 2, sí, porque con el tema de la inflación se redujo al 0. ¿Vale? Para intentar reducir un poco el efecto de la inflación en los hogares, se bajó al 0 y ahora ya se ha vuelto a subir al 2, ¿no? Y luego estaba el tipo nulo, el tipo 0, que era el de sanidad y educación. Pero eso se va a modificar, ¿vale? Sanidad y educación privada van a empezar a pagar el IVA del 21. A mí eso me parece pues fatal,
porque algunos dicen, bueno, pues el que pueda ir a un hospital privado que pague IVA, el que pueda ir a un colegio privado que pague mucho IVA, lo ven así, ¿no? Ese elemento al final de un poco de como tener coraje al que puede permitirse cosas que yo no. Yo prefiero verlo de la otra manera. Muchas veces vemos que los servicios públicos están saturados. Si hay gente que se lo puede permitir y puede ir al privado y despejarme el público para aquellos que tienen menos recursos y lo pueden necesitar, pues ¿por qué tenemos que castigar al que puede? A la larga estoy haciendo un A la larga, si voy a un seguro privado médico, estoy despejando el sistema de seguridad social para que aquellos que tienen menos recursos puedan hacer uso de él. No entiendo por qué me castiga por ir, ¿no? O si puedo pues llevar a mi hijo a otro tipo de, yo qué sé, de colegio, de institución que me guste más o menos o que me pille más cerca de casa, Sí, simplemente, por ejemplo. ¿vale? Me pille más cerca de casa y puedo permitírmelo, ¿por qué lo va a grabar? Lo que estoy haciendo al final es hacer que los servicios públicos estén como más despejados y se le pueda dar un mejor uso. Evidentemente no es lo mismo montarte en un autobús para ir como una sardina en lata que montarte en un autobús y que tengas espacio. ¿Por qué tengo que castigar al que me está dejando el espacio libre? Pues no lo sé, ¿no? Pero bueno, entonces el IVA es ese tipo de que hay 4, 21, 10, 4 y 0. Y según el objeto, ¿no? En qué grupo esté, pues se graba más o menos. Yo soy de la opinión de que pues, los artículos de lujo pues, tienen que tener un 21. Y los artículos que no sean de lujo y que sean estrictamente necesarios, pues que tienen que tener un 0. Ni un 4, ni un 10, un 0. Ya está. Y claro, el problema viene con a qué llamamos necesario, porque los alimentos son necesarios. Pero claro, no es lo mismo comprar caviar que comprar mortadela. Efectivamente. Claro, los dos son alimentos. Entonces, ¿qué distinción haces? Pues claro, pues que se tiene que ver. Oye, el caviar pues tendrá que tener un tipo de IVA superior porque es un artículo de lujo y algo tan básico como el pavo, el pan o la leche y demás, pues que no tienen que tener nada porque son alimentos básicos. Entonces yo regularía un poco en función de lo que vayas a comprar, pues un tipo de gravamen u otro. En el arte está entre el 21 y el 10, que era lo que me preguntaba. Hay casos en los que se puede cobrar un 10 y casos en los que se puede cobrar un 21. Básicamente se puede cobrar un 10 cuando la obra es por encargo, ¿vale? Yo te encargo una obra, quiero que me la hagas para mí, el IVA que puedes meterle es de un 10. Si estoy exponiendo en una galería y es una obra sin encargo, simplemente que la veo, me ha gustado y digo, oye, la quiero y me la quiero llevar, Se considera artículo de lujo. Exactamente, se considera un artículo de lujo y tributaría al 21% de IVA, ¿vale? Eso en cuanto un poco al IVA del arte. Continuando con el tema, ¿qué gastos son fiscalmente deducibles para un artista? Pues son casi todos. Esto te vas a dar cuenta que prácticamente los más importantes te los puedes deducir vía IVA y algunos incluso vía subvención y demás que te pueden dar para que Traduciéndolo al castellano común, ¿qué facturas puedo pedir del material que yo gasto para después poder meterla en tu declaración de IVA, que se nos olvidó decirlo antes, pero que es un impuesto trimestral. Trimestral. Es decir, vas a tener que presentarlo 4 veces al año. Cada trimestre vas a tener que calentarle un poco la cabeza a tu asesor y llevarle todas las facturas. Recomendación, por favor, no lo hagáis el último día, ¿vale? No lleguéis a vuestro asesor el último día con el taco de factura, toma, ahí la lleva. O sea, lo importante, recomendación, cuando juntes 4 o 5 facturas, pásate y se las das. Ya está, le dices que no quiero nada, que vengo solo a traerte estas facturillas. Ya está, ya tú luego haces el IVA. Ya lo gestionará como exactamente, vea ya él lo irá metiendo, lo irá contabilizando, pero por favor, no se lo llevéis todo el último día, 40 autónomos, toma, que el IVA es mañana y el pobre, pues, desbordado, ¿no? Entonces, son casi todos. Material, formación, alquiler de estudio, por ejemplo, formación que tú hagas, viajes, que hagas bien sea para aprender, para exponer, ¿vale? Transporte, en el caso de obras de arte que tengan que ser transportadas, pues casi todo. O sea, casi todo debes de pedir factura y luego se hará nuestro IVA, como he dicho, lo que yo he cobrado de IVA y lo que me han cobrado a mí mis proveedores y la diferencia, así me salga, me lo da Hacienda o se lo doy yo. Muy bien. O sea, casi todo. Cambiando de tercio. A ver. Vamos a hablar un poco de criptomonedas y NFTs en el arte. Vamos a meternos en terreno pantanoso, pero creo que lo has preparado bastante bien como para que Maripuri de 85 años nos comprenda. Lo entienda. ¿Tenemos algo para borrar la pizarra? ¿Tenemos borrador por ahí? No hemos traído borrador, Manu, no hemos traído borrador. Algún trapillo, si no con la mano, como estamos, toda la vida. Estamos estrenando el tema de la pizarra y nos ha pillado un poco de nuevas, pero algún no. trapillo, un pañuelillo o cualquier cosa. Escuchadme, tranquilos, que aquí hay que tirar de, vale, perfecto, de ya creatividad con cualquier cosa. Listo. Listo. A efectos prácticos no lo voy a limpiar con la mano porque te va a manchar. Ya suficientemente me mancho en casa con las pinturas y en Total. clase con los niños pintando.
Perfecto, pues listo. Vale. ¿Por qué he querido que borramos la pizarra? Porque mira, esto es un tema difícil. Y si aquí empezamos a hablar de Ethereum, Metamask, Coinbase, Tenemos muchos términos Virtual Wallets, anglosajones. etcétera, o sea, la gente va a desconectar. Efectivamente. Y es verdad que es un tema que a la gente le llama la atención, pero a la vez le da miedo. Porque no lo dominan, porque no lo controlan, porque no saben mucho de él. Y entonces, si empezamos a hablar así, la cosa se nos va. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Primero, ¿qué es un NFT? Las siglas literales son Non-Fungible Token. Es decir, un activo único, no fungible, no hay una réplica, no hay uno igual que tenga el mismo valor. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que entender. ¿Y me puedes poner algún ejemplo de algo que sí sea fungible? Sí, por ejemplo, un billete. Yo te puedo intercambiar un billete de 20 euros por otro de 20 euros. Son exactamente iguales y tienen exactamente el mismo valor. Eso es fungible. ¿Vale? Un NFT no es fungible. Es algo que no puede haber otro igual. Ni con el mismo valor. Tiene que ser distinto. A ese NFT, es lo que podríamos llamar una obra de arte virtual. Existen los cuadros físicos, pero también existen las obras de arte y cada vez más existen las obras de arte virtuales. Entonces, evidentemente, si estamos viendo esto y queremos ver lo que es un NFT, comprar uno, crearlo, venderlo, todo es virtual. Claro, en ese momento que creo que podemos hacer la primera comparación. Vale. Un NFT al mundo real equivaldría a la obra de arte. Vale. ¿Vale? Ya hemos dicho, un cuadro, una escultura... Lo que sea. Lo que sea. Un cuadro, escultura o cualquier cosa que se te ocurra, que en la realidad sería en formato físico, si lo trasladamos a la virtualidad, sería un NFT. Bien, como hemos dicho que esto es una obra de arte virtual, para comprar la obra de arte virtual necesito una moneda virtual. No puedo llegar con mi euro porque mi euro son mi moneda física, no es mi moneda virtual. Entonces, claro, ¿cuáles son las monedas virtuales? Pues son las criptomonedas. Por lo tanto, es indispensable, si quieres crear, comprar o vender un NFT, tener en tu posesión criptomonedas. ¿Vale? Por lo tanto, el euro o la cripto, ¿vale?, sería el equivalente en el mundo real a el euro. ¿Vale? Y ahí ya, hasta aquí yo creo que todo el mundo nos estará siguiendo, pero ahora ya empezará la gente a decir, sí, claro, ¿y dónde voy yo a por criptomonedas? ¿Vale? A ver dónde se compra eso, ¿no? Bueno, pues, por así decirlo, eso se compra en el banco virtual. Igual que cuando tú quieres sacar dinero, vas a tu banco, aquí en el mundo real, pues si quieres tener criptomonedas tendrás que ir a un banco virtual, ¿vale? Existen múltiples plataformas. A mí, la que más me gusta o con la que más cómodo yo me encuentro es Coinbase, ¿vale? Sería nuestro Coinbase, que equivaldría a nuestro banco tradicional de toda la vida. ¿Vale? Y entonces tú entras en Coinbase y quieres comprar una criptomoneda. ¿Cuál es la criptomoneda que más se suele utilizar para los temas de arte? Pues es Ethereum. ¿Vale? Igual que está Bitcoin y hay 14.000 millones más, la que más se suele utilizar es Ethereum. ¿Vale? Pues me lo invento ahora mismo, porque no sé la cotización a día de hoy, pero imagínate que un Ethereum son 3.000 euros. Pues tú a través de Coinbase puedes meter tus 3.000 euros y dar la orden de comprar un Ethereum. Vale. Y ya lo tienes. Vale. Ahora tengo ese Ethereum. ¿Y dónde lo guardo? Porque yo cuando voy al cajero y saco mis 300 euros, lo guardo en mi cartera. ¿Vale? Bueno, pues aquí también. Lo vas a guardar en tu Virtual Wallet, ¿no? Que es como tu cartera virtual. ¿Vale? Y cada criptomoneda pues tiene una especie de cartera virtual asociada. En este caso, Ethereum, su cartera virtual es Metamask. ¿Vale? Y esa cartera virtual, en el mundo real, equivaldría a tu billetera. O sea, a lo que es tu cartera. ¿Vale? Donde guardas tu dinero, tus monedas, tus tarjetas, tus billetes y todas tus cosas. Vale. Pues yo creo que hasta aquí fenómeno. O sea, lo primero que tengo que hacer, si quiero crear un NFT, que es una obra de arte virtual y tengo que subirlo, ahora hablaremos de dónde lo subo, a internet de manera virtual, pues necesito pagar con moneda virtual. La moneda virtual se llama criptomoneda en vez de euro. ¿Vale? ¿Dónde compro criptomonedas? En el banco virtual, que se llama Coinbase. Y una vez que las compro, ¿dónde las guardo? En mi billetera virtual, que en este caso si compras Ethereum es Metamask la más recomendable.
Hasta ahí yo creo que Perfecto. vamos bien. Ahora vamos a seguir con el proceso. Tú has creado tu obra, vamos a volver a la tierra, ¿no? He creado mi obra virtual y quiero exponerla en una galería, ¿vale? La voy a llevar a que esté allí expuesta, lo mismo le gusta a algún cliente, se la quiere llevar. Bueno, pues esa galería también existe aquí y sería una galería virtual. ¿Cuál sería la galería virtual? Tiene 1000 millones, ¿vale? Las dos más famosas son OpenSea, ¿no? Como mar abierto en inglés, y luego Objective-Getty, ¿vale? La primera hay muchas más obras de arte, pero es verdad que también hay muchas más réplicas y falsificaciones. En la segunda hay muchas menos. ¿Por qué? Porque la primera es totalmente gratuita, OpenSea es gratuita, mientras que Objective-Getty es de pago, te van a cobrar unas comisiones por subir tu obra, ¿vale? Entonces, bueno, yo la meto o subo, mejor dicho, mi NFT, mi obra de arte virtual, la voy a poner en una galería que vamos a hablar de OpenSea, que equivaldría en el mundo real a una galería de arte. Vale. ¿Vale? Pero bien, cuando tú vas a llevar tu obra a la galería, tienes que anotarla en un libro de registro, ¿no? El autor es Héctor Lara, la obra se llama cuál sea su nombre, las medidas son tantas, se va a exponer en la habitación 3 de la galería de arte, la que sea, y eso lo anota en el libro de registro. Pues en la galería virtual también hay un libro de registro donde se registra la creación, la compra o la venta de los NFT. Vale. Ese libro de registro virtual se llama blockchain, ¿vale? Es lo mismo. Entonces lo ponemos por aquí. El blockchain, que equivale al libro de registro de una galería tradicional. Perfecto. ¿Vale? Y en cuanto que utilizamos ese libro de blockchain para poner esa obra de arte, el proceso se llama el minting, ¿vale? Y ya una vez que tenemos eso, ya tenemos nuestro NFT, que es una obra virtual de arte subida a una galería virtual que se llama OpenSea, registrada en esa galería virtual que se llama el libro de registro, el blockchain, y para crearla, comprarla o venderla, yo necesito tener criptomonedas. ¿Cómo lo hago? Voy a Coinbase, compro la criptomoneda que yo quiera y una vez que la compro la guardo en mi virtual wallet, que en este caso si son Ethereum se llama MetaMask. O sea, aquí tenemos el proceso virtual y aquí el proceso físico. Y con eso vemos lo que es un NFT, una obra de arte virtual en la que todo el proceso se tiene que hacer virtual. Vale. El banco es virtual, la moneda es virtual, la galería es virtual, la cartera es virtual y todo virtual. Eso creo que es lo primero, ¿no? Que sepamos. Y me ha parecido correcto poner la comparación porque si yo hubiera utilizado todos estos términos, por así decirlo, sin traducirlo al mundo real, en el minuto 1 de tratar este tema ya hubiese la gente desconecta, ¿vale? Entonces hay que explicarlo fácil y explicar el mundo virtual al mundo real. Eso por ahí. Tu pregunta era que cómo tributan, ¿no? Efectivamente. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, no? Ya he creado mi NFT. Ya lo tengo ya todo, lo tengo, pero y ahora alguien me lo quiere comprar. ¿Esto se libra de esa No, tributación? bueno, No, a esto no se le pasa al gobierno, ¿no? Hacienda tiene muchos ojos en todos lados. Entonces esto no iba a ser menos. Han tardado en legislar, pero ya lo han hecho. A ningún cojo se le olvida la muleta. A ninguno, ¿vale? Entonces, claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿Ahora qué? Yo he subido mi NFT, ya está aquí subido, ¿vale? Lo tengo en mi galería. Y ahora llega alguien y me lo compra, ¿vale? Y pues, poniendo un ejemplo muy fácil, a mí me costó crear el NFT 3 Ethereum. Y ahora llega uno y dice que me lo compra por 15 Ethereum. Pues jolín, he ganado 12. He ganado 12 Ethereum que luego tendríamos que hacer la conversión a través de Coinbase en euros. Exacto. ¿Vale? Y dices, oh, madre mía, he ganado tela. ¿Ahora qué? Bueno, pues la forma en la que tributa fiscalmente depende también de la persona o la empresa. Puede darse 3 casos. El primero es que tú hayas creado tu NFT como un particular. Una persona, soy aficionado al arte, ya está, he creado mi obra virtual, la quiero subir a OpenSea y ver si alguien la quiere comprar con mis derechos de autor, etc. Bueno, pues en ese caso es una ganancia patrimonial, que tendrás que meterlo en tu declaración de la renta en el apartado o en el impuesto, mejor dicho, del impuesto de transmisiones patrimoniales. Como por ejemplo cuando inviertes en joyas, en acciones, en inmuebles y cosas así, ¿vale? Tienes que pagar ese impuesto, eso sí es un particular, ya está.
esta es una ganancia patrimonial que tributa en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Y eso va desde un 19 a un 26, en función de por lo que lo hayas vendido, ¿vale? Y me resulta súper curioso que conste a nivel oficial como patrimonio, ¿eh? Sí, es patrimonio. Cuando una obra física no estaríamos hablando No, de es lo una mismo. actividad económica, que es lo que vamos a ver ahora. Y si empezamos a hilar un poquito, esa obra física, al fin y al cabo, también podría considerarse de alguna manera Hombre, patrimonio, puesto que eso se puede heredar de generación en generación y a nivel físico. Yo lo considero. Tú me Claro, conoces un poco, claro, sabes claro. que para mí las obras de arte es uno de los mejores patrimonios que tengo en casa y en mi patrimonio. O sea, si yo tuviera que contar, al final, ¿qué dices? Pues tengo una casa o tengo un coche, yo tengo muchas obras de arte. Y lo meto como es mi patrimonio, es mi legado y es lo que quiero que alguna vez alguien herede por parte de mí, decir, te voy a dejar arte. Esto es lo que quiero que sea para ti. No sé si valdrá mucho o poco, para mí vale mucho porque le doy ese aprecio y ese valor. A lo mejor para ti esas obras de arte no valen nada, porque no valora ese arte, ¿no? Pero al final se considera como una ganancia patrimonial y por eso está ligada al impuesto de transmisiones patrimoniales, que ya te digo, va del 19 al 26. Pero puede darse también que yo lo suba, mi NFT lo cree y lo venda como un autónomo. Bueno, pues si lo haces como autónomo, está ligado al impuesto de actividades económicas, al impuesto de la renta de actividades, ¿vale? Entonces tienes que meterlo en tu declaración de la renta y tendrás que meterlo pues como una venta de una actividad económica que tú has realizado, ¿vale? Y ya pues eso dependerá también de tu nivel de ingresos, que tribute por más o por menos. Y en el caso de que lo hagas como una empresa sociedad, pues también tendrás que meterlo. Tendrás que meterle IVA, porque tendrás que llevar la factura del IVA, y ahora hablaremos de los 3 tipos de IVA que hay en función de dónde se venda el NFT, y tendrás que meterlo en tu ganancia, por lo tanto en tu impuesto de sociedades, tendrás que meterlo. En cuanto al IVA, tienen un 21, si se hace en España, es decir, si Claro, tu ese NFT... es uno de los temas que quería que tocásemos, Claro. porque No es lo mismo donde lo vendas. efectivamente, yo puedo Total. estar físicamente en España, haber creado ese NFT en España, Y que me lo compre un americano. efectivamente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y quién te dice que no pueda venderlo yo desde Alemania o desde Francia? Exactamente. Entonces es un poco peculiar porque si el NFT... Porque si volvemos a esto, ¿qué Claro, era? exactamente. Si volvemos a esa obra virtual, ¿no? A ese NFT que yo voy a vender, si se lo vendo a una persona de mi país, tiene que tributar bajo la legislación de mi país. Y en este caso un 21%. ¿Vale? Si se lo vendo, como tú has dicho, se lo vendo a un alemán. Yo he creado mi NFT, lo he subido a OpenSea y ahora un alemán dice que me lo compra. En esa factura de IVA tendrá que ir el IVA correspondiente a ese NFT en el país del que te lo compra, ¿vale? Y en el caso de que lo vendas a alguien que ni siquiera resida en Europa, sino fuera de la misma, va exento de IVA, ¿vale? Entonces, echa la ley, echa la trampa, es lo que te digo. Sí, esto tiene un IVA, pero depende de a quién se lo venda. Si se lo vendo a un ciudadano español es un 21, si se lo vendo a un ciudadano europeo me tendré que adaptar a la legislación y el IVA que tengan en su país, y si se lo vendo a un ciudadano americano va exento de IVA, ¿vale? Entonces esto es un poco pues cómo tributen los impuestos que tienen asociados, pero lo que yo quería también que quedara claro es el proceso. Que todos estos conceptos ingleses, que lo veamos al mundo real, a qué equivaldría, y creo que así lo puede ver una persona pues, un poco más cercana. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de todo lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Hemos echado un ratillo, al final no sé cuánto, echado pero un hemos buen echado... rato, no sé, porque no lo hemos controlado, pero ¿has estado cómodo? He estado muy cómodo. Vale, la verdad es que me he pues- sentido como en casa y bueno, ya hemos echado un ratillo, pero que podríamos echar, como hablábamos, me acuerdo antes, de los nuevos retos, ¿no? De fiscales en cuanto a esto. Yo creo que los nuevos retos, más que a esto, que creo que ya está bastante legislado y sería un tema también muy interesante a lo mejor para que trajera algún invitado que fuera especialista o que tuviera un poco más de conocimiento, a la IA. ¿Cómo puede afectar la IA al mundo del arte? Vimos el año pasado esa huelga en el sindicato de guionistas de Hollywood, ¿no? Uno de los mayores clústeres de la industria artística A y ver el cómo cine. se regula eso. ¿Cómo se regula eso? Porque es muy difícil y a ver cómo le ponemos el cascabel al gato, pero ya te digo que eso es otro Pues tema y que creo que tocaremos los el retos tema. van por ahí y me he sentido muy cómodo. Muchas gracias porque la verdad No es que está bien. obstante, y paso por aquí, ahora os queremos pasar el testigo a vosotros. Y es que me quedo con la sensación de que Andrés probablemente pudiera ser un invitado recurrente. Pero es lo que os digo, depende de vosotros y de que nos trasladéis dudas a través de las redes sociales o de los comentarios en Facebook. Si creéis que hay
temas que nos hemos dejado en el tintero, pues, oye, podemos hacer una lista entre todos y en un momento dado volver aquí y tratar nuevamente el tema de la economía y fiscalidad en el arte, porque creo que es algo que nos concierne a todos los que nos queremos dedicar a esto de forma profesional y que es muy interesante. Y que de alguna manera vamos a tener que pasar por ello más tarde o más temprano. Por tanto, Andrés, oye, que yo he estado muy a gusto, espero que la gente en casa valore este ratito que hemos echado de la misma manera que lo estoy valorando yo y espero verte muy pronto por aquí, por el programa. Cuando me llaméis, sabéis que mi teléfono suena y yo lo cojo. Andrés, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo programa de Más que Arte. Hasta entonces, os deseo lo mejor. Hasta luego.